Introducción. La electrónica analógica es una herramienta útil para diseñar circuitos utilizados en electrónica, telecomunicaciones, electricidad, electromecánica, inteligencia artificial, industria automotriz, aeroespacial, entre otras. Antes de aprender a diseñarlos, debes conocer los fundamentos que permiten su funcionamiento y las aplicaciones de los circuitos en estas áreas. Al cursar esta capacitación aprenderás a implementar técnicas de análisis para conocer las corrientes y voltajes presentes en los circuitos eléctricos. Utilizar aparatos de medición como el multímetro y el osciloscopio. Evaluar la interacción de elementos pasivos en aplicaciones que usan corriente alterna. Construir circuitos electrónicos con elementos pasivos y activos como resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transformadores y transistores. Dividir sistemas electrónicos complejos en bloques para analizar su funcionamiento. Aprovecha este curso para crear aplicaciones sencillas y entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos modernos. Señales analógicas. Los dispositivos electrónicos como televisores, computadoras y teléfonos inteligentes emplean señales eléctricas digitales y analógicas para funcionar. Las señales digitales se caracterizan por contar únicamente con dos valores: encendido, alto o 1, apagado, bajo o 0. En cambio, las señales analógicas cuentan con una serie de valores que varían continuamente. Por ejemplo, temperatura, radiación solar, nivel de volumen de diversos sonidos, entre otros. La electrónica analógica se encarga de convertir las variaciones de estos estímulos en señales eléctricas que pueden registrarse, medirse y reproducirse. Por ejemplo, las cámaras y micrófonos de los teléfonos móviles son dispositivos transductores, es decir, transforman la energía lumínica y acústica en una señal análoga de energía eléctrica. Los circuitos de los dispositivos convierten la señal analógica en digital para realizar operaciones de cómputo y vuelve a convertirse en una señal analógica mediante un dispositivo actuador que convierte la energía eléctrica en energía sonora, lumínica o cinética, como ocurre con el altavoz, el flash de la cámara o la vibración de un motor. El procesamiento de estas señales analógicas tiene aplicaciones en campos muy variados, como las telecomunicaciones, en equipos de audio y la medicina. Magnitudes en circuitos eléctricos con batería. Los circuitos eléctricos están formados por componentes que utilizan la energía eléctrica para funcionar. El funcionamiento de un teléfono móvil sirve como ejemplo para identificar las magnitudes eléctricas involucradas en la transformación de la energía. Este circuito está conformado por la batería, que aporta la energía para su funcionamiento, y los componentes electrónicos en la tarjeta impresa, la pantalla y los botones del teléfono, que consumen la energía para su funcionamiento. La capacidad de carga de la batería se indica en miliamperios-hora, en un rango de 2 a 6000. Esto significa que una batería de 4000 miliamperios por hora puede proporcionar una corriente eléctrica de 400 miliamperios durante 10 horas hasta agotarse. Esta corriente fluye con un voltaje o tensión eléctrica de 3.8 voltios a través de resistencias, capacitores, bobinas, transistores, amplificadores y otros circuitos integrados o microchips que la distribuyen, almacenan y transforman en contenido multimedia, movimiento y también en calor cuando se usan aplicaciones más complejas. La energía eléctrica que suministra la batería es de 15.2 watts por hora. Esta cantidad es resultado de multiplicar la capacidad de carga y el voltaje de la batería. Finalmente, la potencia eléctrica transferida por el cargador a la batería, representada en watts, depende del voltaje y la corriente que sale de este. Por ejemplo, si indica una salida de 5 voltios y 3 amperios, la potencia será de 15 watts. Las magnitudes eléctricas anteriores se relacionan entre sí para hacer funcionar los circuitos eléctricos. Uso del multímetro. El multímetro digital te permite medir parámetros eléctricos como resistencia y continuidad, voltaje y corriente.
Sigue estos pasos para medir estas magnitudes. Conecta el cable negro con punta o caimán en el borne COM. Coloca el cable rojo con punta o caimán en el borne con la magnitud a medir. Antes de medir el valor de una resistencia o la continuidad, debes desconectar la alimentación del circuito en la que se encuentre. De lo contrario, el multímetro tomará medidas equivocadas. Ahora, sigue estos pasos. Conecta el cable rojo en borne con el símbolo de ohmios, representado por la letra omega. Gira la perilla hasta la sección con diferentes rangos de resistencia. Coloca las puntas en los extremos de la resistencia a medir. Si la pantalla muestra un número 1 del lado izquierdo, gira la perilla hasta el rango adecuado en kilo o megaohmios para tomar la medición. Comprueba si un fusible, cable o cinta adhesiva conductora tienen continuidad eléctrica. Haz lo siguiente. Gira la perilla al símbolo de timbre. Coloca las puntas en los extremos del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. Mide el voltaje en corriente alterna como la que proporciona el tomacorriente, siguiendo estos pasos. Conecta el cable rojo en borne con una V, que es el símbolo de voltaje. Gira la perilla hasta el rango de voltajes en corriente alterna, representado con una V y una onda. Elige el valor que supere los 100 o 220 voltios que proporciona tu servicio eléctrico. Introduce las puntas en las ranuras del tomacorriente. Observa la pantalla y si aparece un 1 del lado izquierdo, gira la perilla al rango adecuado. Mide el voltaje en corriente directa como la que proporciona una batería de 9 voltios o la de un teléfono móvil, siguiendo estos pasos. Conecta el cable rojo en borne con una V. Gira la perilla hasta el rango de voltajes en corriente directa, representado por una línea continua y una punteada. Elige el valor que supere el voltaje de la batería, ya sea 10 o 20 voltios. Coloca la punta roja en la terminal positiva y la punta negra en la terminal negativa. Conecta las puntas al revés y observa que la medición tendrá un signo negativo. Para medir la corriente, debes abrir el circuito y usar las puntas del multímetro para cerrarlo. Mide la intensidad de corriente en un LED conectado a una resistencia de 270 ohmios y una batería de 9 voltios, siguiendo estos pasos. Une la resistencia a la terminal de la pata con el corte de LED y conéctalo a la terminal negativa de la batería. Gira la perilla hasta el rango de corriente de 200 miliamperios. Conecta el cable rojo en el borne para medir miliamperios y coloca el caimán o punta en la terminal positiva de la batería. Conecta la terminal COM a la otra terminal de LED para que encienda. Toma la lectura del multímetro. Conecta las puntas del multímetro de acuerdo con la magnitud que midas. De lo contrario, puedes registrar medidas equivocadas e incluso dañar al multímetro. Tensión y corriente. Los divisores de tensión y corriente distribuyen la energía eléctrica en un circuito. El divisor de tensión permite repartir el voltaje en varios puntos de un circuito con diferentes niveles de tensión. Para ejemplificar su funcionamiento, construye un divisor de tensión con 3 resistencias de 1, 10 y 15 kiloohms conectadas en serie en un protoboard y alimentadas por una batería de 9 voltios. Haz lo siguiente. Con la pila desconectada, mide la resistencia total del circuito colocando las puntas de un multímetro en los extremos del circuito. Comprueba que este valor es igual a la suma de las 3 resistencias. Calcula la corriente que fluye a través del circuito, dividiendo el voltaje de la batería entre la resistencia total. Calcula el voltaje de cada una de las resistencias
multiplicando su valor en ohmios por el valor de la corriente. De esta manera, hay 0.35 voltios en R1, 3.46 en R2 y 5.19 en R3. Suma los voltajes obtenidos y comprueba que el voltaje de la batería se reparte de forma proporcional entre las resistencias. Conecta la batería a la fuente. Mide el voltaje en los extremos del circuito y en cada una de las resistencias. Comprueba que las mediciones coinciden con los cálculos. Reemplaza las resistencias de 10 y 15 kiloohmios por un potenciómetro de 10 kiloohmios. Coloca las puntas del multímetro en sus terminales y observa que el voltaje cambia al girar la perilla. Finalmente, reemplaza el potenciómetro por una fotorresistencia de 9 kiloohmios. Coloca las puntas del multímetro en sus terminales y observa que el voltaje cambia al iluminar la fotorresistencia. El divisor de corriente se utiliza para calcular la corriente en las ramas de circuitos en paralelo. Para ejemplificar su funcionamiento, construye un divisor de corriente con dos resistencias de 10 y 15 kiloohms conectadas en paralelo y alimentadas por una batería de 9 voltios. Con la pila desconectada, mide la resistencia total del circuito, colocando las puntas de un multímetro en los extremos de ambas resistencias. Comprueba que el valor es igual al inverso de la suma de los valores inversos de las resistencias. Calcula la corriente que fluye a través del circuito, dividiendo el voltaje de la batería entre la resistencia total. Calcula la corriente en cada una de las resistencias. Multiplica el valor de la corriente total por el valor de la resistencia equivalente y divide entre el valor de la resistencia donde quieres conocer el voltaje. En este caso, con solo dos resistencias, para conocer la corriente en R1, multiplica la corriente total por R2 y divide entre la suma de las resistencias. Si el valor a calcular es la corriente en R2, multiplica por R1 y divide entre la suma de las resistencias. De esta forma, hay 0.9 mA en R1 y 0.6 mA en R2. Suma las corrientes obtenidas y comprueba que la corriente de la batería se reparte en forma inversamente proporcional entre las resistencias. Es decir, entre más grande es la resistencia, menor es la corriente. Conecta la batería a la fuente. Mide la corriente que sale de la batería y la que hay en cada resistencia. Comprueba que las mediciones coinciden con los cálculos. Estos divisores se utilizan en diversas aplicaciones como lámparas con sensores de luz, palancas de mando en controles inalámbricos y aparatos de medición. Configuraciones delta y Y. Además de la configuración en serie o en paralelo, existen otro tipo de configuraciones de red como Y y delta. Estas configuraciones se usan en aplicaciones como motores de inducción, alternadores y transformadores. Para analizar su desempeño, algunas veces es necesario convertir estos circuitos en equivalente, es decir, de delta a Y, de Y a delta. La conversión de una configuración delta a una Y se realiza siguiendo estos pasos. Observa la forma en que están conectadas las resistencias y las terminales del circuito para determinar si es delta o Y. Asigna un nombre a cada resistencia que identifiques en la configuración. Deben ser 3, RA, RB o RC. Determina los valores de las resistencias de conversión utilizando las siguientes igualdades. R1 será igual al producto de la resistencia RB por RC entre la suma total de resistencias. R2 será igual al producto de la resistencia RC por RA entre la suma total de resistencias. R3 será igual al producto de la resistencia RA por RB entre la suma total de resistencias. Los valores de las tres resistencias obtenidas corresponden a los valores del circuito Y equivalente. La conversión Y a delta se realiza de forma inversa. Utiliza la configuración Y obtenida como resultado de la conversión anterior. Para obtener el valor de RA, suma los productos de las combinaciones de las resistencias y divide entre R1. Suma los productos de las combinaciones de las resistencias y divide entre R2 para obtener el valor de RB. Repite el procedimiento dividiendo entre R3 para obtener el valor de RC. Los valores obtenidos deben corresponder a los valores de las resistencias del circuito original. De esta manera, comprobarás que los cálculos son correctos.
La simetría del circuito te ayuda a determinar el valor y la posición de las resistencias equivalentes. Y reciprocidad. Cuando se desea conocer el voltaje o corriente en una sección específica de un circuito, se utilizan los teoremas de Millman, sustitución y reciprocidad para simplificar su análisis. Para reducir múltiples fuentes de voltaje en paralelo a una sola fuente, utiliza el teorema de Millman. Haz lo siguiente. Convierte todas las fuentes de voltaje en paralelo a fuentes de corriente aplicando la ley de Ohm, es decir, divide el voltaje de la fuente entre el valor de la resistencia. Suma todas las corrientes obtenidas para determinar la corriente total. Calcula la resistencia equivalente en paralelo, obteniendo el inverso de la suma de los inversos de las resistencias, es decir, divide 1 entre la suma de las divisiones de 1 entre los valores de las resistencias. Calcula el voltaje de la fuente equivalente multiplicando el valor de la fuente de corriente total por la resistencia equivalente. Finalmente, calcula la corriente que circula en la resistencia equivalente y la de carga. Divide el voltaje de la fuente entre la suma de ambas resistencias. El teorema de sustitución se utiliza para reemplazar elementos de un circuito por otros equivalentes que no alteren su voltaje ni la corriente. Para aplicar este teorema, debes conocer el voltaje y la corriente que deseas mantener. Un ejemplo es el siguiente. Calcula la corriente dividiendo el voltaje entre la resistencia total. Calcula el voltaje en la resistencia 2 multiplicando el valor de la resistencia por la corriente obtenida. En este caso, el voltaje es de 100 voltios y la intensidad de corriente de 2 amperios. Para sustituir una rama, los elementos de reemplazo tienen que cumplir cualquiera de los siguientes requisitos. Fuente de voltaje con una corriente constante. Fuente de corriente con un voltaje constante. Fuente de voltaje y una resistencia en serie. Fuente de corriente con una resistencia en paralelo. El teorema de reciprocidad se aplica en redes de una sola fuente. Este teorema establece que sin importar dónde se coloque la fuente de alimentación, la corriente de cada rama se conserva. Para corroborar lo anterior, sigue estos pasos. Identifica las resistencias en serie y en paralelo. En este caso, R3 y R4 están en serie porque comparten un punto o nodo, por lo que pueden sumarse. Al sumar las resistencias anteriores, R2 queda en paralelo con la rama de R3 y R4. Después, calcula la resistencia total del circuito con los valores correspondientes. Suma R3 y R4. Determina el valor de la resistencia equivalente al paralelo de R2 con R3 y R4. Suma R1 a la resistencia obtenida anteriormente. Determina la corriente de salida de la fuente aplicando la ley de Ohm, es decir, divide el voltaje entre la resistencia total. Calcula cómo se divide la corriente en las ramas. Esta equivale a la corriente de salida de la fuente repartida entre las ramas R2 y la combinación en serie de R3 y R4. Como en este caso la resistencia en las ramas es la misma, la corriente se reparte en partes iguales. Para corroborar que la corriente de las ramas se conserva, sustituye la fuente de voltaje cambiándola de lugar, utiliza la misma polaridad que la corriente original y calcula la resistencia total repitiendo el proceso. Identifica cuáles son las resistencias en serie y en paralelo. Calcula la resistencia equivalente y suma las resistencias en serie. Calcula la nueva corriente de salida de la fuente utilizando la ley de Ohm, voltaje entre resistencia total. Calcula el reparto de la corriente de salida de la fuente utilizando un divisor de corriente para las resistencias R1 y R2. Finalmente, comprueba que los valores de las corrientes en ambas redes son iguales aunque la fuente cambie de lugar. La aplicación de estos tres teoremas facilita el análisis de circuitos con varias ramas. Fuentes múltiples en un circuito. Para conocer la corriente eléctrica de un circuito con varias fuentes, debes sumar la corriente que genera cada una de ellas. El teorema de superposición
sirve para analizar la influencia de las fuentes de corriente y voltaje en forma independiente. Para analizar el efecto de cada fuente, es necesario retirar las demás, reemplazando fuentes de corriente por un circuito abierto y fuentes de voltaje por un cortocircuito. Observa el siguiente ejemplo. Para calcular el valor de corriente, sustituye la fuente de corriente por un circuito equivalente, es decir, un circuito abierto. Obtén la corriente del circuito en serie resultante aplicando la ley de Ohm y nombra esta corriente como I2'. Su valor es de 4 amperios. Sustituye la fuente de voltaje por su circuito equivalente, es decir, un cortocircuito. Calcula la corriente del circuito en paralelo resultante mediante divisores de corriente y nombra esta corriente como I2'. Su valor es de 2 amperios. Suma el valor de las corrientes I2' e I2'. En este caso, como las corrientes tienen sentidos opuestos, sus valores se restan. Esto da como resultado una corriente total de 2 amperios. Utiliza este teorema para encontrar voltajes y corrientes en circuitos que tengan distintas fuentes de energía, por ejemplo, un panel solar o una granja de aerogeneradores. Plazo de fuentes. La sección formada por fuentes y resistencias de un circuito puede ser sustituida por una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia mediante el teorema de Norton. Para entender su aplicación, observa el siguiente ejemplo. Elige las terminales del circuito que será reemplazado por su equivalente Norton. Sepáralo. Reemplaza fuentes de voltaje por cortocircuitos y fuentes de corriente por circuitos abiertos. Calcula la resistencia total de las resistencias en paralelo para obtener la resistencia de Norton, la cual tiene un valor de 12 ohmios. Aplica el método de superposición, sustituyendo la fuente de corriente por un circuito abierto para conocer la aportación de corriente que tiene la fuente de voltaje. Observa que R2 queda en cortocircuito y la corriente es de 1 amperio. Aplica nuevamente el método de superposición, sustituyendo la fuente de voltaje por un cortocircuito para calcular el componente de la corriente de Norton provocado por la fuente de corriente. Observa que ambas resistencias quedan en cortocircuito y la corriente es de 6 amperios. Combina ambos componentes. Como los componentes de la corriente de Norton tienen sentidos opuestos, se restan. Finalmente, puedes observar que el circuito equivalente está formado por una fuente de corriente de 5 amperios y una resistencia de 12 ohmios. Este método se utiliza para diseñar circuitos y calibrar el funcionamiento de diversos sistemas como las líneas de transmisión eléctricas. Reducción de redes complejas. La sección formada por fuentes y resistencias de un circuito puede ser sustituida por una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia mediante el teorema de Thevenin. Reemplaza todas las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Calcula la resistencia equivalente de Thevenin medida desde las terminales A y B. Para R1, R2 y R3 se hace el cálculo de resistencia total en paralelo. Para R4 se hace el cálculo de resistencia en serie. Este ejercicio sirve para eliminar las fuentes y calcular la resistencia de Thevenin del circuito. Utiliza el teorema de superposición para conocer el voltaje de Thevenin provocado por las fuentes. Retira una fuente, en este ejemplo, E2, para conocer el voltaje de Thevenin ocasionado por la fuente E1 de 12 voltios. Al ser un circuito abierto, no hay corriente en R4 y por tanto el voltaje de Thevenin está en paralelo con los voltajes de R2 y R3. Calcula la resistencia en paralelo entre R2 y R3. Aplica la regla de divisores de tensión para conocer el voltaje de las terminales.
Multiplica el valor de la fuente, 12 voltios, por la resistencia en paralelo de R2 y R3, y divide el resultado entre R1 más el valor obtenido en el paso 2. Retira la otra fuente y aplica el método de superposición para conocer el voltaje de Thevenin provocado por la fuente E2 de 20 voltios. Observa que se repite el caso anterior con R4 y ahora el voltaje de Thevenin está en paralelo con los voltajes de R3 y R1. Aplica la regla de divisores de tensión, como en el paso 3, para calcular el voltaje en la resistencia equivalente en paralelo a R1 y R3. Suma los voltajes obtenidos para obtener el voltaje equivalente de Thevenin. Como sus polaridades son opuestas, el resultado es la diferencia de ambos, conservando la polaridad del voltaje con mayor magnitud. Con el ejercicio realizado, se deduce que el circuito equivalente de Thevenin está conformado por una fuente de 6.6 voltios con polaridad inversa y una resistencia en serie de 9.8 kiloohmios. Este teorema es útil para el diseño de circuitos. Por ejemplo, el cálculo de la reserva de energía con la que debe funcionar un sistema de alimentación ininterrumpida. Una aplicación práctica se observa al conectar varios dispositivos en una misma toma de corriente. La energía eléctrica se comparte entre más elementos, provocando que la intensidad de la iluminación disminuya. De malla. Los circuitos eléctricos están formados por mallas que están definidas a su vez por las ramas donde circula la corriente. Para encontrar el valor de las corrientes que circulan en los elementos de un circuito, usa el método siguiente. Marca el flujo de las corrientes en cada malla en sentido horario. Marca las polaridades de voltaje en las resistencias según el sentido del flujo de la corriente. Desarrolla las ecuaciones de las mallas según la ley de voltajes de Kirchhoff. Inicia el recorrido de la malla 1 en el punto A y registra el voltaje de la fuente 1. Observa que la polaridad va de menos a más. Continúa el recorrido de la corriente sumando o restando los voltajes en las resistencias y la fuente 2. Como su polaridad va de más a menos, el voltaje de R1, el voltaje de R2 y el de la fuente 2 se restan. Finaliza el recorrido en el punto de inicio e iguala la ecuación a 0. Repite el proceso anterior para escribir la ecuación de la malla 2. Inicia en el punto B. Sustituye los voltajes de las resistencias aplicando la ley de Ohm. En el caso de las resistencias que comparten malla, utiliza la diferencia de las corrientes que pasan por esa resistencia. Reemplaza los valores de las resistencias y simplifica las ecuaciones por factores comunes. Resuelve las ecuaciones con el método de determinantes para conocer las corrientes en las mallas. Coloca los valores de la ecuación de la malla 1 de la siguiente manera. Variables independientes, valores de I2, entre valores de I1 y valores de I2. Multiplica los valores de forma cruzada, respetando las leyes de signos. Resta los productos y divídelos. El resultado equivale a la corriente de la malla 1. Repite la operación para obtener la corriente de la malla 2, pero esta vez coloca los valores en el siguiente orden. Valores de I1, variables independientes, entre valores de I1, valores de I2. El resultado obtenido al final de la operación te da el valor de la corriente en la malla 2. Si quisieras obtener el valor de la corriente de una resistencia compartida entre mallas, debes obtener la diferencia de las corrientes que pasan por ella. Utiliza este método para conocer la corriente de circuitos eléctricos que tengan varias mallas. De nodos. Cuando se quiere conocer el voltaje de un punto específico en una unión eléctrica, se emplea el análisis de nodos. Para encontrar el valor de los voltajes en los nodos de un circuito, primero debes desarrollar las ecuaciones que te permitirán realizar el cálculo. Identifica los puntos de unión en la red. Estos son los nodos. Asígnale un nombre a cada uno, en este caso, B1 y B2. Establece un nodo de referencia como la conexión a tierra. Determina el flujo de las corrientes de entrada y salida en los nodos. Establece las ecuaciones para cada nodo según la ley de corrientes de Kirchhoff. Determina los voltajes que hay entre cada nodo y la terminal de tierra. Aplica la ley de Ohm para relacionar las corrientes con los voltajes y las resistencias.
Sustituye en la ecuación establecida con la ley de Kirchhoff los valores de las corrientes definidas con la ley de Ohm. Repite estos pasos para el nodo siguiente. Una vez que tienes las ecuaciones, utilízalas para encontrar los valores de los voltajes en los nodos. Sustituye los valores de las resistencias y las fuentes en las ecuaciones de los nodos. Simplifica las ecuaciones mediante factores comunes. Resuelve las ecuaciones con el método de determinantes para conocer los voltajes de los nodos. Coloca los valores de la ecuación del nodo 1 de la siguiente manera. Variables independientes, valores de V2, entre valores de V1, valores de V2. Multiplica los valores de forma cruzada respetando las leyes de signos. Resta los productos y divídelos. El resultado equivale al voltaje del nodo 1. Repite la operación para obtener el voltaje del nodo 2, pero esta vez coloca los valores en el siguiente orden. Valores de V1, variables independientes, entre valores de V1 y valores de V2. El resultado obtenido al final de la operación te da el valor del voltaje en el nodo 2. Comprueba el resultado anterior sustituyendo los valores de los nodos para encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Utiliza este método para conocer la corriente de circuitos eléctricos que tengan varios nodos. Parámetros de la corriente alterna. La energía eléctrica llega a hogares, establecimientos e industrias como señal de corriente alterna. La corriente alterna tiene forma de onda sinusoidal, es decir, alcanza un punto máximo y desciende a un valor mínimo. Este ciclo es repetitivo. La cantidad de veces que se repite en un segundo se mide en hertz y se conoce como frecuencia. Dependiendo del país donde vivas, la corriente alterna tiene una frecuencia de 50 o 60 Hz. Los parámetros de estas señales se visualizan con un osciloscopio de la siguiente forma. Enciende el osciloscopio y presiona el botón de tierra para fijar un punto de referencia. Conecta los cables BNC Caimán al canal 1 del osciloscopio, el caimán rojo a la terminal de un componente y el caimán negro a tierra del circuito. Presiona el botón AutoSet o AutoScale para que el osciloscopio ajuste la señal en la pantalla. Observa que la amplitud o voltaje de la señal se mide en el eje vertical y el periodo en el eje horizontal. Calcula el voltaje máximo positivo con base en la escala de la cuadrícula en múltiplos de voltio. Calcula la frecuencia y el periodo de la señal con base en la escala asignada de la cuadrícula en múltiplos de segundo. El voltaje entre 100 y 240 voltios en los hogares corresponde al valor eficaz o RMS de la señal eléctrica. Este valor indica el voltaje que la señal de corriente directa debe tener para suministrar la misma cantidad de potencia que la señal de corriente alterna. Se calcula al dividir el valor máximo entre la raíz cuadrada de 2 o multiplicarlo por 0.707. La corriente alterna sinusoidal es la forma de onda más fácil de transportar y la única que no se deforma debido a su interacción con resistencias, bobinas y condensadores. Fasores. Un fasor representa una onda sinusoidal con dos valores, su valor máximo y la fase de la señal. Este se emplea en el análisis de circuitos que usan corriente alterna. Una señal sinusoidal está definida por su magnitud, dada por su valor eficaz, la función seno, el desplazamiento horizontal y el ángulo de desfase de la señal. El valor máximo suele ser representado por el valor eficaz y el ángulo de desfase en grados sexagesimales. El ángulo de fase es positivo si la señal tiene valores positivos en el eje vertical y pendiente ascendente antes de pasar por cero, y negativo si la señal tiene valores negativos y pendiente ascendente después de pasar por cero. La magnitud y el ángulo
representan a la señal en su dominio fasorial, la que también puede representarse como un diagrama fasorial. La suma de dos señales según su dominio fasorial se realiza de la siguiente forma. Expresa ambas señales en su dominio y diagrama fasoriales. Obtén los componentes rectangulares de ambas señales. Separa y suma los componentes para encontrar las coordenadas en el plano complejo. Calcula la magnitud del fasor del voltaje total y el ángulo correspondiente a su fase. Calcula el valor eficaz, o RMS, de la señal resultante. Este tipo de operaciones solo puede realizarse en señales con la misma frecuencia. Potencia reactiva. La potencia reactiva está presente en todo circuito con condensadores y bobinas. Esta potencia no produce ningún tipo de trabajo. Su función es permitir que los condensadores y bobinas generen campos eléctricos y magnéticos para almacenar energía. Para entender el funcionamiento e importancia de la potencia reactiva, mira estos ejemplos. Si midieras el voltaje y la resistencia en un circuito con resistencia conectado a una corriente de fuente alterna, su gráfica se vería de la siguiente manera. Esto indica que las ondas tienen valores positivos y negativos. Están en fase, es decir, las ondas empiezan y terminan su ciclo al mismo tiempo. Como la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente, en este caso, la potencia siempre es positiva, excepto cuando el voltaje y la corriente cruzan el mismo punto, donde el valor es cero. Esto indica que toda la potencia es consumida por la resistencia, lo que se conoce como potencia activa o real. En un circuito con condensadores y bobinas conectados a una fuente de corriente alterna, las señales de corriente y voltaje se desfasan entre sí. En una bobina, el voltaje se adelanta 90 grados respecto a la corriente. En un condensador, el voltaje se retrasa 90 grados respecto a la corriente. Esto provoca que la potencia tenga valores positivos y negativos. Cuando la potencia es positiva, fluye de la fuente a la bobina o condensador. Cuando es negativa, fluye de la bobina o condensador a la fuente. Las bobinas y los condensadores son elementos duales. Mientras uno se carga, el otro libera energía. Este desfase indica que los valores positivos son la potencia aprovechada como trabajo, potencia activa, y se mide en watts. Los valores negativos son el intercambio entre el condensador e inductor y la fuente, o sea, la potencia que sirve para la creación de campos eléctricos y magnéticos, potencia reactiva, y se mide en voltiamperios reactivos. A pesar de que la potencia reactiva no sirve para encender una luz o mover un motor, es registrada y cobrada por el proveedor de energía eléctrica. Por esta razón, en instalaciones industriales se utilizan bancos de condensadores para disminuir la potencia reactiva generada por las bobinas de los motores y ahorrar energía. Para conocer la efectividad que tiene un sistema para transformar la demanda de potencia de la fuente en trabajo, se utiliza el factor de potencia. En un sistema eléctrico de corriente alterna, en donde existen condensadores y bobinas, se presentan tres tipos de potencias. Real o potencia activa. Es la que consumen los resistores para realizar un trabajo. Se representa con una P y se mide en watts. Potencia reactiva. La generan los condensadores y la consumen las bobinas. Se representa con una Q y su unidad de medición son los voltiamperios reactivos. Potencia aparente. Es la capacidad que tiene el sistema de alimentación del circuito para proporcionar potencia activa y reactiva. Se representa con una S y se mide en voltiamperios. Para medir la eficiencia de consumo eléctrico, utiliza el factor de potencia. Se calcula dividiendo la potencia real entre potencia aparente y siempre varía en un rango de 0 a 1.
Esta medición no tiene gran relevancia en instalaciones domésticas, ya que los consumos de energía son bajos. Sin embargo, es de gran utilidad para aplicaciones industriales, para prevenir pérdidas de energía en la instalación y así incrementar su vida útil y la disponibilidad de energía en ella. Evitar demandas excesivas de energía a la red eléctrica y por tanto sanciones, ya que se les pide que su factor de potencia sea mínimo de 0.9. Analiza el siguiente caso de mejora del factor de potencia de 0.6 a 0.95 al agregar un condensador en paralelo a una carga inductiva de 10 lámparas de 80 watts conectados a un tomacorriente de 120 voltios y 60 Hz de frecuencia. Calcula la potencia real del circuito. En este caso, es de 800 watts, resultado de 10 lámparas de 80 watts. Calcula los ángulos φ' y φ de los factores de potencia. Saca el coseno inverso de cada uno. El coseno inverso de 0.6 es el ángulo de 53.13 grados y corresponde a φ'. El coseno inverso de 0.95 es igual a 18.2 grados y corresponde a φ. Calcula la potencia reactiva correspondiente a cada ángulo, multiplicando la potencia real por la tangente de cada ángulo. La potencia reactiva Q' para el ángulo φ' es de 1064 voltiamperios reactivos. La potencia reactiva Q para el ángulo φ es 264 voltiamperios reactivos. Calcula la potencia reactiva del condensador que se agrega para mejorar el factor de potencia, restando las potencias reactivas de Q' menos Q. Finalmente, calcula el tamaño que debe tener el condensador, dividiendo su potencia reactiva entre el producto del voltaje al cuadrado por 2π por la frecuencia. Al sustituir los valores anteriores, se obtiene una capacitancia de 147 microfaradios, valor que debe tener el condensador para aumentar el factor de potencia de 0.6 a 0.95. El factor de potencia mejora en tanto menor sea el valor de la potencia reactiva y cuando éste se mejora, el consumo de corriente también disminuye. Diodos. Los diodos son utilizados en los circuitos electrónicos como conductores o aislantes de energía. Tienen dos terminales. Ánodo. Terminal positiva y fabricada con un material semiconductor tipo P. Cátodo. Terminal negativa y fabricada con un material semiconductor tipo N. Acorde con su polarización, permiten o bloquean el flujo de la corriente eléctrica directa. La terminal positiva de la fuente se conecta al ánodo del diodo y la terminal negativa al cátodo. Si el diodo está conectado de esta manera y el voltaje supera los 0.7 voltios, permite el flujo de la corriente. De lo contrario, la bloquea. Inversa. La conexión de las terminales se invierte. El ánodo se conecta a la terminal negativa de la fuente y el cátodo a la terminal positiva. El diodo bloquea el flujo de la corriente a menos que el voltaje sea tan grande que lo destruya. Los diodos se utilizan en corriente directa como limitador de voltaje mínimo y máximo. En este circuito, un par de diodos mantiene el voltaje de salida dentro de un rango determinado sin importar el voltaje de entrada del circuito. Protector de descarga. El diodo se conecta paralelo a un relevador o una bobina para disipar la energía de los picos de voltaje generados en caso de cambios abruptos en la corriente. En corriente alterna, se considera la polaridad cambiante de la señal. Rectificador de media onda. El diodo permite el flujo de corriente durante el ciclo positivo de la señal. Luego, bloquea el flujo de corriente durante el ciclo negativo. De esta forma, se obtiene una señal rectificada de media onda. Rectificador de onda completa. Este circuito utiliza 4 diodos en una configuración conocida como puente de diodos para conseguir 2 ciclos de voltajes positivos. En el positivo, 2 diodos permiten el flujo y los otros 2 lo bloquean. Durante el ciclo negativo, el flujo de la corriente cambia de sentido. Los diodos que bloqueaban la señal ahora permiten su paso y los que antes lo permitían ahora lo bloquean. De esta forma, se obtiene una señal rectificada de onda completa. Recortadores de voltaje. En estos circuitos,
Los diodos evitan que los voltajes positivos y negativos de corriente alterna de entrada a un circuito excedan o desciendan de valores determinados. Sujetadores de voltaje. Estos circuitos utilizan un condensador para almacenar energía y un diodo para evitar que se descargue. Si el diodo está polarizado en directa, desplaza el voltaje hacia arriba, y si está polarizado en inversa, lo desplaza hacia abajo. Los diodos protegen tus circuitos, estabilizan voltajes y mantienen polaridades entre terminales. Circuito estabilizador. En el diseño de algunas fuentes de alimentación, se emplean diodos Zener como estabilizadores de voltaje. Construye una fuente de alimentación con un voltaje y corriente de salida máximos de 15 voltios o 100 miliamperios con un diodo estabilizador siguiendo estos pasos. Conecta un portafusibles con un fusible de 2.5 amperios a una de las terminales del devanado primario de un transformador monofásico que tenga 12 voltios RMS o eficaces en la salida del devanado secundario. Construye un puente de diodos en una placa de pruebas o protoboard con 4 diodos 1N4001 o utiliza un puente de diodos encapsulado. Calcula el voltaje pico a la salida del puente de diodos. Multiplica los 12 voltios por la raíz cuadrada de 2. Al resultado anterior, resta el voltaje que se queda en los diodos. El resultado debe ser de 15.6 voltios. Determina el valor del condensador que debes conectar para evitar que el voltaje fluctúe desde 0 hasta su valor máximo, y solo varíe entre 15.6 y 14.4 voltios. La diferencia entre estos voltajes es de 1.2 voltios y se conoce como voltaje de rizo. Calcula el valor del condensador de la siguiente forma. Divide el valor de la corriente máxima de salida entre 2 veces el producto de la frecuencia por el voltaje de rizo. El resultado es de 694 microfaradios, por lo que debes elegir un condensador electrolítico de 680 microfaradios y 25 voltios de tolerancia. Añade una resistencia de 2.2 ohms y un cuarto de watt entre el puente de diodos y la terminal positiva del condensador. Esta resistencia protege a los diodos de las corrientes pico producidas cuando se conecta el transformador. Conecta una resistencia de 4.7 ohms en el mismo nodo que la resistencia anterior y la terminal positiva del condensador electrolítico. Esta resistencia protege al diodo Zener de las corrientes excesivas. Conecta un diodo Zener de 15 voltios con la terminal del cátodo en el mismo nodo que la resistencia anterior. Utiliza un osciloscopio para observar cómo cambia la señal en cada una de las etapas del circuito. Los estabilizadores de voltaje con diodo Zener solo deben emplearse en circuitos con corrientes menores a los 200 mA. De lo contrario, el Zener podría quemarse. LED o diodo emisor de luz. Los diodos emisores de luz, o LEDs, están presentes en diversas aplicaciones cotidianas gracias a su fácil aplicación y poco consumo de energía. Al igual que otros diodos, los LEDs deben conectarse en polarización directa para que funcionen, es decir, el ánodo a la terminal positiva y el cátodo a la terminal negativa. Para identificarlos, considera que el cátodo es la terminal más cercana al borde cortado. De acuerdo con su color, los LED necesitan un voltaje y una corriente específicos para encender. Si estos valores son inferiores a los recomendados, el LED no encenderá y si son superiores, se quemará. Sigue los pasos indicados en este ejemplo para construir una serie de luces, utilizando una batería de 9 volts y LEDs que encienden con 2 voltios y 20 miliamperios. Determina la cantidad máxima de LEDs que puedes conectar en serie. Divide el voltaje de la batería entre el voltaje de cada uno de los LEDs. Como el resultado es de 4.5 LEDs, puedes conectar 4 LEDs en serie como máximo. Determina el valor de la resistencia de protección para los LEDs. Resta a los 9 volts de la batería los 8 volts que se distribuyen entre los 4 diodos y divide este resultado entre los 20 miliamperios de operación de los LEDs. Dado que el resultado es de 50 ohms, conecta una resistencia de 47 ohms.
Determina cuántas ramas de 4 LEDs puedes conectar en paralelo a la batería de 9 volts. Si ésta tiene una capacidad de descarga de 500 mAh, divide la capacidad de descarga entre la corriente. Finalmente, el resultado anterior indica que puedes encender un total de 100 LEDs en 25 ramas de 4 LEDs, cada una con una batería de 9 volts. Revisa la hoja de especificaciones para conocer los voltajes y corrientes de operación de los LEDs que utilices en tus proyectos. Transistores BJT. Los BJT, o transistores de unión bipolar, son componentes semiconductores utilizados para interrumpir o amplificar una señal eléctrica mediante una corriente de control. Estos componentes se caracterizan por fabricarse en diferentes presentaciones de empaquetados y pueden dividirse en dos tipos: NPN y PNP. Sin importar su tipo, los transistores tienen 3 terminales: base, colector y emisor. En los transistores NPN, la corriente que entra por el colector sale por la terminal del emisor. En cambio, en los transistores PNP, las corrientes fluyen en forma inversa, es decir, de emisor a colector. La corriente que fluye por la terminal base es la señal de control en ambos transistores. Para entender el funcionamiento de un transistor NPN, este se puede comparar con un sistema hidráulico compuesto por dos tuberías. Una tubería grande con una válvula intermedia entre las terminales colector y emisor, y una tubería pequeña conectada a la válvula intermedia que representa a la terminal base. La presión del agua representa el voltaje aplicado y el volumen de agua corriente representa a la corriente eléctrica. Este sistema opera en 3 regiones diferentes. Región de corte. La corriente que entra por el colector no puede llegar al emisor porque no hay una corriente en la base que abra la válvula. Región activa. La corriente a través de la base abre parcialmente la válvula y permite el flujo entre colector y emisor. Región de saturación. La corriente a través de la base aumenta hasta abrir la válvula por completo, permitiendo el flujo máximo de corriente entre colector y emisor. Cuando los transistores funcionan como interruptores, trabajan en las regiones de corte y saturación. En cambio, cuando funcionan como amplificadores, trabajan en las regiones activa y de saturación. Transistor como interruptor. El transistor como interruptor se utiliza en diversos circuitos electrónicos. Construye sobre una protoboard o placa de pruebas un circuito que utiliza un transistor NPN como interruptor para encender un LED presionando un botón. Sigue estos pasos. Identifica las terminales del transistor en conmutación y conéctalo en el protoboard. Este ejemplo usa un modelo 2N3904 con las terminales en el siguiente orden: emisor, base y colector. Conecta el emisor del transistor al bus de alimentación con polaridad negativa. Conecta el LED, la terminal del ánodo con el conector y la terminal del cátodo con el emisor. Conecta el divisor de voltaje que energiza la base del transistor con las resistencias de 10 kΩ y de 2.2 kΩ. Conecta el botón, una terminal entre las resistencias y la otra al bus de alimentación negativo. Conecta la resistencia de 470 ohms para proteger al LED y alimentar la corriente del colector. Conecta los polos de la batería de 9 voltios a los buses de alimentación para energizar el circuito. Finalmente, presiona el botón para encender el LED. El circuito anterior funciona de la siguiente forma. Cuando está energizado, la corriente de base pone al transistor en la región de saturación y la corriente que viene de la resistencia de 470 ohmios fluye solo por el transistor. Cuando el botón es presionado, la corriente de base se reduce a cero, el transistor pasa a la región de corte y la corriente que viene de la resistencia de 470 ohmios fluye solo por el LED y lo enciende. Esta aplicación es utilizada para controlar actuadores, sistemas de iluminación y en fuentes conmutadas. Transistores de efecto campo. Los transistores de efecto campo se utilizan en circuitos para amplificar cientos de veces la corriente que pasa por ellos, utilizando un voltaje de control muy pequeño.
Los transistores JFET se utilizan en dispositivos en los que el control trabaja con voltajes y no con corrientes eléctricas, como computadoras portátiles o teléfonos celulares. Están fabricados con materiales semiconductores y tienen 3 terminales. Compuerta y fuente. En estas se aplica el voltaje que controla la corriente. Drenaje. La corriente sale por esta terminal. Al igual que los transistores bipolares, los JFET se dividen en 2 categorías. Canal N. Cuando se incrementa el voltaje, el canal se ensancha y por lo tanto la corriente aumenta. Por el contrario, entre más negativo sea el voltaje entre la compuerta y la fuente, la corriente de drenaje disminuye. Canal P. Opera con las polaridades invertidas. Si el voltaje entre compuerta y fuente aumenta, la corriente de drenaje disminuye. Si el voltaje que se administra disminuye, la corriente de drenaje aumenta. La categoría del JFET se determina de acuerdo con la polaridad del voltaje de control. El control mediante voltaje permite reducir el consumo de corriente casi hasta cero, el consumo de energía de todo el circuito. Los MOSFET funcionan de la misma manera que los JFET, pero además de estar fabricados con materiales semiconductores, su arreglo es similar al de un capacitor, con una terminal metálica en la compuerta, un óxido metálico que funciona como aislante y el material semiconductor. Son muy susceptibles a la carga estática, por lo que para manipularlos, debes usar guantes y pulsera antiestática para no alterar los valores. La principal diferencia de un MOSFET y un JFET es que su puerta está aislada eléctricamente del canal, lo que hace que la corriente sea extremadamente pequeña en ambas polaridades. Existen 2 tipos de MOSFET. Enriquecimiento, utilizados en interruptores y amplificadores de señales, especialmente de audio, por ejemplo, en una lavadora o un ecualizador. Empobrecimiento. Tienen menor uso. Se ocupan principalmente en circuitos de carga de baterías o control de encendido de camas fluorescentes, por ejemplo. Los transistores de efecto campo, a diferencia de los bipolares, brindan mayor estabilidad térmica y son más pequeños. Circuitos de ganancia. En los circuitos de ganancia, se combinan transistores para amplificar miles de veces una señal. Los circuitos de ganancia son útiles en amplificaciones de audio o en aparatos médicos. Para entender la aplicación de estos circuitos, se utiliza como ejemplo la configuración Darlington. Este es un arreglo común con 2 transistores bipolares. En el primer arreglo de la configuración Darlington, se utilizan 2 transistores NPN. Se conecta la corriente de control a la terminal de base del primer transistor. Se conectan entre sí las terminales del colector de ambos transistores para que ambas tengan alimentación. Se conecta la terminal de emisor del primer transistor a la terminal de base del segundo, para que la corriente del emisor del primero sirva como la corriente de base del segundo transistor. Se amplifica la corriente de base en el primer transistor y sale por el emisor. Se vuelve a amplificar la corriente al entrar en la base del segundo transistor y posteriormente sale por el emisor del segundo transistor. El rango de amplificación está determinado por el factor de amplificación o ganancia beta para el que fue diseñado el transistor y tiene un valor entre 30 y 300. De esta forma, la corriente se amplifica hasta 1000 veces su valor. En el segundo arreglo con configuración Darlington, se combina un transistor NPN y uno PNP. Se conecta la terminal del colector del primer transistor a la base del segundo y el emisor del primero al colector del segundo. Este es el punto en donde se unirán las corrientes. Se amplifican las corrientes en ambos transistores y convergen en el nodo de unión como una sola corriente amplificada. La ventaja de esta configuración respecto a la anterior es que reduce el voltaje demandado por el circuito. Los circuitos de ganancia son útiles cuando se requieren registrar señales eléctricas muy pequeñas como las del cuerpo humano, por ejemplo, en un electrocardiograma o un ultrasonido. Configuraciones de los amplificadores operacionales. El amplificador operacional se utiliza en circuitos con 2 entradas de voltaje. Estos comparan las señales de entrada y entregan a su salida una nueva señal amplificada. Se utilizan, por ejemplo, para realizar temporizadores, comparadores o detectores de voltaje. Están compuestos por
Dos terminales de alimentación simétricas, una positiva y otra negativa. Dos terminales de entrada. Inversora, la señal que entra a través de esta terminal es invertida, y no inversora, la señal sale amplificada. Terminal de salida correspondiente a la señal amplificada o no inversora. El uso de los amplificadores operacionales, a diferencia de los transistores, es más barato, más rápido y ocupa menos espacio. Existe una gran cantidad de configuraciones de amplificadores operacionales dependiendo de las conexiones que se le hagan al circuito. Algunas son: seguidor. La terminal no inversora se conecta a la señal de entrada y las terminales de salida y no inversora se conectan entre sí. Así, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Amplificador inversor. La terminal no inversora se conecta a tierra. La señal de entrada a la terminal inversora con una resistencia de retroalimentación R1 y se conecta a una resistencia R2 de realimentación entre la señal no inversora y la salida. La señal a la salida de esta configuración es igual al voltaje de entrada por el cociente entre R1 y R2 con signo inverso al de la señal de entrada. Amplificador no inversor. La terminal inversora se conecta a tierra. La señal de entrada a la terminal no inversora con una resistencia R1 y se conecta a una resistencia R2 de realimentación entre la terminal no inversora y la salida. La señal a la salida de esta configuración es igual al voltaje de entrada por la suma de R1 y R2 dividido entre R1. Estas dos configuraciones dan paso a otras más complejas como amplificador diferencial. En esta configuración hay dos señales de entrada, cada una conectada a una resistencia R1 y una resistencia R2 de realimentación entre la terminal de salida y la señal no inversora. La señal de salida es igual a la diferencia entre la señal no inversora y la señal inversora por el cociente entre R2 y R1. Sumador inversor. En esta configuración, todas las señales de entrada con su respectiva resistencia se conectan a la terminal inversora. La terminal no inversora se conecta a tierra y una resistencia de realimentación RF entre la terminal de salida y la terminal inversora. La señal de salida es igual a la suma de los cocientes entre los voltajes de entrada y su resistencia por la resistencia de realimentación, pero con signo negativo porque se usa la entrada inversora. El valor de la señal de salida en todas las configuraciones está limitado a que dicho valor no exceda al voltaje de alimentación. Investiga más configuraciones y amplificadores más comunes para que te familiarices con ellos. Fuente de alimentación lineal. Las fuentes de alimentación lineales sirven para reducir los voltajes que provienen del tomacorriente para que cuando pasen a los dispositivos electrónicos, estos no se dañen. La energía que proviene de un tomacorriente tiene 110 o 220 voltios. Un dispositivo electrónico requiere cantidades mucho menores, entre 1 y 12 voltios. Si el dispositivo recibiera la energía del tomacorriente, éste se quemaría. Por ello, se utilizan las fuentes de alimentación para regular la energía que entra y proporcionar solo la adecuada. La fuente de alimentación lineal está compuesta por 4 bloques: transformador, rectificador de onda completa, filtros de baja frecuencia y regulador. Por estos bloques pasa la señal de voltaje y se va regulando hasta llegar al dispositivo. Transformador. En este bloque entra la señal del tomacorriente de 110 o 220 voltios y baja frecuencia 50 o 60 Hz y sale con un voltaje reducido, por ejemplo de 12 voltios en corriente alterna. Rectificador de onda completa. Compuesto por un puente de diodos, en este bloque entra el voltaje reducido del transformador y sale como un voltaje rectificado de onda completa, es decir, solo hay valores positivos. Filtro de baja frecuencia. Compuesto por un condensador de decenas o centenas de microfaradios, este bloque filtra la señal rectificada. Como la frecuencia de la señal es más rápida que el periodo de carga y descarga del condensador, este nunca se descarga por completo y produce una señal filtrada en forma de rizo. Regulador de voltaje. Compuesto por un circuito integrado,
Este bloque se alimenta con el voltaje del rizo de la señal filtrada y produce una señal con voltaje fijo a la salida. Por ejemplo, un circuito integrado 7805 entrega un voltaje fijo de 5 voltios de corriente continua. A los bloques anteriores se añaden elementos de protección ante incrementos de voltaje provocados por cargas inductivas. Filtros de alta frecuencia. Son condensadores cerámicos de 100 nanofaradios. Se conectan entre el puente de diodos y el filtro de baja frecuencia para eliminar interferencias electromagnéticas. Protección contra picos. Son diodos conectados en antiparalelo al regulador de voltaje y al filtro de alta frecuencia para proteger al regulador y la fuente de descargas provocadas por cargas inductivas. Las fuentes de tensión lineales son útiles cuando quieren mantenerse voltajes dentro de un rango fijo que tolere variaciones menores. Circuito temporizador monoestable. Los circuitos temporizadores permiten generar pulsos o señales con diferentes intervalos de tiempo entre sí, como los necesarios para encender y apagar una lámpara de forma automática. La configuración del 555 como temporizador monoestable permite mantener un LED encendido por un tiempo determinado. Sigue estos pasos para elaborar un circuito que mantenga un LED encendido durante 11 segundos. Coloca el 555 sobre el protoboard o placa de prototipos y conecta la terminal de tierra a la línea negativa y las terminales del reset y alimentación a la línea positiva. Conecta el botón a la línea positiva con una resistencia de 1 kΩ y a tierra con un cable. Conecta el botón a la terminal de disparo para activar el funcionamiento. Conecta el LED, el ánodo a la terminal de salida, el cátodo en una fila libre y a una resistencia de 470 ohms en serie con la línea negativa o de tierra. Conecta las terminales de umbral y descarga con un cable. Conecta un capacitor electrolítico de 10 microfaradios a la terminal de descarga y con su terminal negativa a tierra. Conecta una resistencia de 1 megaohm entre las terminales de descarga y alimentación. Al finalizar la conexión del circuito, calcula el periodo de tiempo que el LED estará encendido. Multiplica el valor de la resistencia de 1 megaohm por el valor del capacitor. Multiplica el resultado anterior por el logaritmo de 3, es decir, 1.1. En este ejemplo, el resultado será de 11 segundos. Si deseas que tu circuito tenga otro periodo de encendido, cambia los valores del resistor y capacitor. Finalmente, conecta las terminales positiva y negativa de una pila de 9 voltios en las líneas del protoboard y presiona el botón para hacer funcionar tu circuito. Consulta las hojas de especificaciones y manuales especializados para descubrir más aplicaciones con estos circuitos.